Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les envío ahora un video, una grabación de lo que sería la continuación de lo que estuvimos explicando en clase. Bueno, esto es en contabilidad básica. Como ya estuvimos hablando, tenemos unos materiales que vamos a utilizar. Este material que ya les había entregado, ya les había pasado, y a volver a pasar para los que no tienen, que sería una ayuda a memoria para saber cómo actúan las cuentas que participan en los registros contables. Haciendo un breve repaso, existen 5 tipos de cuentas que son el activo, el pasivo, el patrimonio neto, los ingresos y los egresos. Aquí sería digámosle, un ejemplo de registro ya en el libro diario. Entonces, ¿qué es un activo? Aquí tenemos que los activos son derechos. Derechos serían todo aquello sobre el cual tenemos dominio, nos pertenece, podemos hacer lo que queremos con ellos, tenemos posesión de ellos. Esos son los activos. Luego tenemos los pasivos. El pasivo serían las obligaciones, aquellos que estamos obligados a pagar, pero a partir de mañana, no en el día, a partir de mañana. O sea, estoy obligado a pagar mañana, pasado, en 15 días, en un mes, en un año, pero siempre es después de hoy, no hoy. Luego tenemos el patrimonio neto, que habíamos hablado que el patrimonio neto es el activo menos el pasivo, que ahí representamos lo que es la ecuación patrimonial, que es activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Y patrimonio neto es igual al capital en el primer asiento, en el asiento uno. Bueno, también el patrimonio neto son los casos especiales. ¿Qué son los casos especiales? Las reservas y los resultados. Las reservas no vamos a estar tocando todavía, entonces por eso no quiero ahondar mucho en eso. Y los resultados es algo natural que va a ocurrir cuando hagamos el ejercicio. Entonces ahí vamos a entender qué y cómo y dónde el resultado interactúa. Bueno, entonces activo, pasivo y patrimonio neto forman parte de la primera familia, la familia de las cuentas patrimoniales. O sea, todas las cuentas, o sea, el patrimonio sería todo aquello que yo poseo, que una entidad posee. A eso se llaman entonces las cuentas patrimoniales. Luego tenemos las cuentas de resultados, que serían la otra gran familia. Y entre los resultados están los ingresos y los egresos. Los ingresos entonces serían toda la entrada de dinero, incrementa nuestros recursos económicos. Y los egresos serían toda salida de dinero, disminuyen nuestros recursos económicos. O sea, son costos y gastos, o costos o gastos. Bueno, también habíamos hablado los saldos, saldo deudor y saldo acreedor. Todas aquellas cuentas que tienen saldo deudor inician y suman en el debe. Eso quiere decir que las cuentas con saldo deudor son el activo y los egresos. Y toda aquella cuenta que inicia o suma en el haber tienen saldo acreedor. Entonces, el pasivo, el patrimonio neto y los ingresos tienen saldo acreedor. ¿A qué se refiere saldo acreedor? Quiere decir que los importes registrados en el haber, por ejemplo aquí el acreedor, tienen que ser mayores a los que se registran en el debe. Y cuando una cuenta tiene saldo deudor, cuando la suma de sus saldos son mayores en el debe, o sea, suma e inicia más en el debe que en el haber. Esos serían los saldos. Estos conceptos vamos a repasar de vuelta en clase. Estoy nomás ahora hablando un poco acelerado nomás para que el video no sea muy extenso. Bueno, ahora entonces vamos a empezar con lo que es el borrador de operaciones.
El borrador de operaciones, como ya habíamos explicado, es el registro de todas las operaciones que ocurren en la entidad en un periodo determinado. En este caso, vamos a realizar una operación del mes de diciembre. Todo esto vamos a registrar. ¿Vamos a registrar dónde? En el libro diario. ¿Y qué es el libro diario? El libro diario es un instrumento, es una herramienta contable que nos facilita el registro de las operaciones. Entonces aquí vamos a empezar a registrar todas las operaciones que tiene la entidad. El libro diario tiene 3 columnas importantes. La primera columna son de las descripciones, o sea, aquí vamos a escribir el nombre de las cuentas, las fechas, los conceptos, etcétera, etcétera. Tiene otro espacio físico importante que es la del debe. Aquí se registran todos los importes que afectan el debe, o sea, esta columna. Y aquí se registran todas las operaciones que se desean registrar en el haber. Justamente estos espacios físicos son lo que mencionamos aquí. Aquí está el espacio físico. Entonces, si yo quiero que una cuenta del activo aumente, inicie o sume su saldo, lo registro en el debe. Al registrar en el debe el movimiento de una cuenta del activo, entonces el saldo va a aumentar. ¿Y qué es el saldo? Es el valor que tengo, el valor que posee la entidad. O sea, si a mí me pagan 1.000.000 de guaraníes en efectivo, el saldo del dinero en efectivo aumenta. Entonces yo verifico ese dinero en efectivo. ¿Qué tipo de cuenta es? Es un activo. Y si es un activo, entonces registro en el debe para que aumente su saldo. Bueno, ahora entonces, mes de diciembre. Palabra clave aquí. Iniciamos. ¿Qué quiere decir iniciamos? Quiere decir que es una empresa que está empezando sus actividades comerciales. Al decir que estamos iniciando sus actividades comerciales, quiere decir que va a ser la primera operación. Y en la primera operación, en el primer asiento contable, se calcula el capital. Siempre. Justamente aquí cuando habíamos hablado que era el patrimonio neto, activo menos pasivo, dijimos que la ecuación patrimonial era activo menos pasivo es igual a patrimonio neto, que a la vez es igual a capital. Bueno, entonces en el primer asiento, eso es lo que tenemos que calcular, eso es lo que tenemos que hallar. Entonces cuando siempre encontramos esta palabrita que dice iniciamos, entonces nos quiere decir que vamos a realizar el asiento de apertura y en el asiento de apertura tenemos que calcular el capital. Bueno, seguimos entonces. Vemos lo que dice el borrador de operaciones. Dice, iniciamos nuestras actividades comerciales con los siguientes valores patrimoniales. Dinero en efectivo, 90 millones. Bueno, dinero en efectivo. Nosotros en contabilidad tenemos algo que se llama plan de cuentas, que es esto. Dentro del plan de cuentas nosotros le damos nombres a todas las operaciones que tenemos, a todas las cuentas que utilizamos. Cuentas, entonces, es el nombre técnico que le damos a los movimientos, a las operaciones que realizamos en la entidad. Entonces, caja se le nombra a todo lo que sea dinero en efectivo que recibimos o que entregamos, que cobramos o que pagamos. A eso lo denominamos caja. Entonces, si el ejercicio me dice que yo tengo dinero en efectivo
por 90 millones, me está diciendo que yo tengo caja conmigo, dinero conmigo, 90 millones de guaraníes. Y yo necesito que ese saldo, o sea, el valor, el importe de esa cuenta aumente. Entonces, si vemos nuestra ayuda a memoria, caja, yo identifico que es un activo. ¿Por qué? Porque puedo disponer de él, puedo hacer lo que quiera, puedo pagar lo que quiera, puedo entregarle a quien quiera, puedo regalarle a quien quiera. Y nadie me puede reclamar nada porque es mío, me pertenece. Yo tengo dominios sobre él, yo tengo derechos sobre él. Entonces yo necesito que aumente su saldo. Y como verán aquí, dice inicia y suma en el debe. Si registro en el debe, entonces el saldo va a iniciar y va a sumar. Y eso es precisamente lo que quiero. Quiero que aumente 90 millones el saldo de caja. Me voy al libro diario y lo registro. Siempre, cuando voy a empezar a registrar, hay algo aquí que esto se llama el número del asiento. Cada vez que voy haciendo un asiento, voy confeccionando un asiento, voy realizando un asiento, tengo que darle una numeración y tiene que ser correlativa. Ahora empiezo con el asiento número 1. En la misma línea donde anoté el asiento va la fecha. La fecha puede estar así completa como está aquí. 1 de diciembre del 2021. Dice nuestro borrador de operaciones. Sí, 1 de diciembre del 2021 tendría que ser acá. Vamos a actualizar. 2021. 1 de diciembre de 2021, 1 de diciembre de 2021. También podría ser 1, 12, 2021, pero acá Excel ya va a corregir automáticamente. Bueno, en el caso que lo hagan a mano, pueden hacerlo así. Pueden hacerlo de manera abreviada, así, o puede ser la fecha completa. Lo que sí yo tengo que saber, tengo que identificar la fecha. Como yo coloqué, pero tengo que hacer todo lo posible para que cualquier persona pueda entender qué fecha es lo que anoté. 1 de diciembre de 2021. Y ahora voy a registrar. Esto debe haber, está nada más de ayuda a memoria, no debería de estar aquí, pero no pasa nada si dejo ahí. Y lo registro y empiezo a registrarlo a partir de aquí. Y no debo de dejar en filas en blanco, o sea, no puedo empezar acá o acá, tengo que empezar ahí. Y cuando voy a registrar un importe en la columna del debe, el nombre de la cuenta tengo que empezarlo aquí, al lado mismo de esta línea. Tengo que empezar. Si un monto, un importe voy a registrarlo en el haber, tengo que registrarlo más o menos a partir del medio y anteponerle la letra A, así como está en el ayuda a memoria. Si voy a registrar un monto en el debe, esta parte, o sea, por aquí tengo que escribir el nombre de la cuenta. Si voy a registrar un importe en el haber, tengo que registrarlo más o menos por aquí, casi a partir del medio, anteponiéndole la letra A. Entonces va a ser caja, importe, 90 millones en el debe. Al registrar estos 90 millones en el debe y la cuenta es un activo, quiere decir que el saldo de esa cuenta está aumentando. Aumenta entonces 90 millones de guaraníes. Y justamente eso es lo que me pide el ejercicio. Entonces ya está. Dinero en efectivo, 90 millones. Después me dice depósito inicial en cuenta corriente en el Banco Continental según boleta de depósito número tanto. Guaraníes 55 millones. ¿Qué representa ese movimiento, esa operación depósito inicial en cuenta corriente? Me voy al plan de cuentas y tengo aquí una cuenta justamente ya preparada para este ejercicio que se llama Banco Continental Cuenta Corriente, porque justamente en el Banco Continental es donde se abrió la cuenta, en el Banco Continental. Entonces, la cuenta genérica, o sea, la cuenta
El plan de cuentas general es banco cuenta corriente. Pero si yo tengo el nombre del banco, que evidentemente voy a tener que tener, tengo que ponerle el nombre del banco. Supongamos que tenía en el banco Itaú. Entonces iba a ser Banco Itaú cuenta corriente. O en Banco Familiar cuenta corriente. O Interfisa Banco cuenta corriente. Y así sucesivamente. Bueno, entonces, Banco cuenta corriente. Banco Continental cuenta corriente. Así vamos a llamarle a la cuenta. Vamos entonces en el libro diario. Va a ser Banco Continental cuenta corriente. Y voy a registrarlo en el debe. Por eso escribo aquí. ¿Y por qué sé que voy a registrarlo en el debe? Porque es una cuenta del activo, porque es como dinero en efectivo, pero en la entidad bancaria, pero me pertenece. Y el importe es de 55 millones de guaraníes. Entonces en el debe registro 55 millones de guaraníes. Ya tengo entonces caja y banco. Y voy a marcar que también ya registramos esto. Después me dice, tengo muebles para un negocio adquiridos de muebles corporativos S.A. según factura tanto. Dice que tengo una mesa metálica para escritorio, 440.000 IVA incluido. Dos sillas metálicas a guaraníes, 110.000 cada uno IVA incluido. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un cálculo auxiliar. Vamos a hacer un cálculo auxiliar. Así. Vamos a pegar aquí. Vamos a agrandar. Dice entonces, una silla metálica para escritorio, 440.000 IVA incluido. Y dos sillas metálicas, perdón, una mesa metálica y dos sillas metálicas a guaraníes, 110.000 cada uno. Las mesas son para el uso de la empresa, las sillas también son para uso de las empresas. En el plan de cuenta, en activo no corriente, tengo una cuenta que se llama propiedad, planta y equipo, o sea, una cuenta de agrupación. Y dentro de esa cuenta de agrupación hay algo que se llama muebles y útiles. Entonces, al tener solamente muebles, hay una cuenta que deberíamos de cambiar esto, cambiarle el nombre, o utilizamos nomás muebles y útiles. Bueno, ahí nomás vamos a utilizar muebles y útiles. Bueno, esta cuenta entonces vamos a utilizar las veces que compramos muebles para utilizarlos en la empresa. Entonces cada vez que se diga, se compran mesas, se compran escritorios, se compran armarios, se compran estantes, todo lo que sea para la oficina, muebles para la oficina, entonces vamos a utilizar la cuenta muebles y útiles. Entonces me voy al libro diario, muebles y útiles. Bueno, todo esto entonces va a ir en la cuenta muebles y útiles. La suma del importe de lo que debe, ¿verdad? Las mesas y las sillas, entonces va a ir a muebles y útiles. Pero ¿qué pasa aquí? 440.000 IVA incluido. ¿Qué me está queriendo decir con eso? Que dentro de estos 440.000 guaraníes está incluido el valor del objeto, o sea, en este caso, la mesa y el impuesto. Por eso te está diciendo IVA incluido. El IVA es un impuesto y dentro del monto de la mesa está incluido el impuesto. Para el impuesto, para el IVA en este caso, hay varios tipos de tasas. ¿Qué son las tasas? Las tasas es, por ejemplo, el IVA 5%, el IVA 10%.
El IVA 10% es la tasa de IVA que abunda, o sea que hay más. La mayor cantidad de cosas, la tasa del IVA es del 10%, hay otras que son del 5% en forma general, ¿verdad? Lo que serían los alimentos, o sea, los productos de la canasta básica familiar, 5%, medicamentos, 5%, alquileres de vivienda, 5%. Luego la mayoría, todo lo demás es el 10%. Y en este caso, las mesas y las sillas, la tasa del IVA es del 10%. Eso quiere decir que dentro de estos 440.000 está el valor de la mesa y el IVA 10% del valor de la mesa. Entonces, ¿cómo voy a calcular el valor del objeto? Al valor del objeto también le denominamos base imponible. ¿Por qué base imponible? Porque sobre la base imponible sería el monto sobre el cual se calcula un impuesto. Y justamente sobre el valor de la cosa, el valor del objeto, se calcula el impuesto. Entonces se hace una operación matemática. Cuando identifico que el monto IVA incluido tiene IVA incluido 10%. Cuando cumple esas reglas, entonces lo que se hace es el monto IVA incluido se divide entre 1,1 o 1,1, dependiendo de la calculadora que uses. El monto IVA incluido a una tasa del 10% se divide entre 1,1 o 1,1. Y el resultado sería la base imponible, o sea, el monto sobre el cual se calcula el impuesto, el monto que es el valor del objeto. Y sobre la base imponible se calcula el IVA. IVA, crédito fiscal, 10%. Entonces la tasa es del 10%. Entonces, ¿qué se hace? La base imponible se multiplica por 10% para calcular el valor del IVA, que es el impuesto. Impuesto al valor agregado. ¿Por qué es IVA crédito? Cuando yo compro algo, en este caso yo compré una mesa, este importe es lo que yo pagué por el valor de la mesa. Y este importe es la porción del IVA que estoy pagando. Pero este IVA es un crédito para mí. O sea, me pertenece. Puedo utilizarlo a mi favor cuando realmente tenga que pagarle a Hacienda, a la SET, su Secretaría de Estado de Tributación, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Cuando yo tenga que pagarle el IVA a Hacienda, Hacienda me va a pedir cuentas del IVA débito fiscal. El IVA débito fiscal es el IVA que se genera cuando yo vendo, en las ventas que yo hago. Ahí se genera el IVA, el impuesto al valor agregado, débito fiscal, o sea, el que tengo que pagarle a Hacienda. Pero este IVA crédito fiscal, cuando yo compro algo, genera un crédito para mí. O sea, cuando haga la liquidación del IVA, que vamos a ver más adelante, voy a utilizar a mi favor este 40.000. Por eso es un crédito fiscal y por ende es un activo. Si yo veo en mi plan de cuentas, en créditos, encuentro aquí IVA, crédito fiscal, 10%. Forma parte del activo. O sea, es un derecho mío. Bueno, cuando hagamos la liquidación del IVA, ahí se va a entender mejor las diferencias y los conceptos. Bueno, ahora mismo entonces, base imponible 400.000, el impuesto 40.000. Lo mismo pasa con las sillas metálicas, pero cuidado nomás aquí, chicos. Son 2 sillas y cada una de las sillas vale 110.000
IVA incluido. Entonces, primeramente tengo que multiplicar 2 por 110.000. Ahí tengo 220.000. Y hago el mismo cálculo que hice aquí. El mismo. Voy a calcular la base imponible, que es el valor del objeto, sobre estos 220.000. ¿Y cómo lo voy a hacer? El valor del objeto, IVA incluido, 220.000, se divide entre 1.1 o 1,1 y sale 200.000. Y sobre ese 200.000 multiplico por 10%. Y ahí resultan los 20.000 guaraníes. Ahora, ¿cuánto es el importe que voy a registrar aquí? Solamente el valor del objeto, o sea, la base imponible. Sería los 400.000 de la mesa más los 200.000 de las dos sillas. Entonces 600.000 guaraníes sería el valor de muebles y útiles. Entonces este monto es lo que ya registré y este monto también ya registré en el libro diario. El 40.000 y el 20.000 voy a esperar nomás. ¿Por qué? Porque es la misma cuenta. Pero voy a tener también, o sea, voy a generar también IVA crédito fiscal con las otras operaciones. Y en el libro diario, por una cuestión de orden, ¿verdad? Una vez nomás se registran cuando es a mano, como lo que vamos a hacer ahora, porque los registros que vamos a hacer ahora son todos a mano. Se va a registrar una sola vez el IVA crédito fiscal. No es que varias veces vamos a poner IVA crédito fiscal. Entonces vamos a continuar con la operación y dejar pendiente estos IVAs. Esto ya hicimos entonces. Falta el IVA. Después dice, una camioneta Jack año 2005 adquirido de Ocampos Automotores S.A. para uso del negocio. Según factura contado, número tanto, 49.500.000 IVA incluido. 49.500.000 IVA incluido. Entonces voy a llevar aquí para hacer mis cálculos. Aquí está incluido. Vamos a ver. 49.500.000. La tasa sigue siendo 10%. Rodados tiene una tasa del 10%. Y voy a hacer el mismo cálculo. Mismo cálculo. Base imponible. Vamos a llevar un poco más para acá. Ahí. Base imponible. Que sería... vamos a hacer así. Acá. Ahí. Base imponible. Los 49.500.000 dividido 1,1 o 1.1. Y sale allí 45 millones de guaraníes. 49.500.000 dividido 1.1 da 45 millones. 45 millones por 10% da los 4.500.000. Si yo sumo de vuelta estos dos, me va a dar 49.500.000. O sea, va a dar el mismo importe. Entonces, dentro de este monto hay un IVA y hay una base imponible. O sea, el valor del rodado. El valor del rodado es 45 millones y el valor del IVA del rodado es 4.500.000. Me voy al libro diario y aquí voy a colocar el nombre de la cuenta que se llama rodados. Cuando compro un vehículo, el nombre contable es rodados. Y voy a copiar en el libro diario la base imponible. Base imponible. Camioneta, ya está. Mercaderías. ¿Qué mercaderías compramos para la venta? Vamos a ver acá. Voy a copiar esto para nuestro cálculo auxiliar. Dice que 4 heladeras Consul de 1.540.000 cada uno IVA incluido. 4 lavarropas automáticas a 1.650.000
cada una o sea, IVA incluido. 3 microondas a 660.000 cada una, IVA incluido. Empezamos a hacer nuestros cálculos. Las tasas siempre es 10%. Hacemos la multiplicación primero. 4 por 1.540.000. Recuerden siempre multiplicar las cantidades porque dice que son 4 heladeras y es a 1.540.000 cada uno. Cada una. Porque es la heladera. Y de esos 6.160.000 tenemos que calcular. ¿Qué vamos a calcular? Base imponible, que sería 6.160.000 dividido 1.1. Va a dar 5.600.000. Y sobre 5.600.000 por 10% da los 560.000. Luego tenemos 4 lavarropas automáticas. También la tasa del IVA es del 10%. Y tenemos que multiplicar también porque son 4 por 1.650.000. Da 6.600.000. Y la misma cosa, vamos a calcular base imponible e IVA. 6.600.000 dividido 1.1 da 6 millones. Por 10% da 600.000. Y por último tenemos 3 microondas Tokio a 660.000 cada uno. También la tasa es del 10%. Y son 3 microondas a 660.000 cada uno. 1.980.000. Y la misma cosa, vamos a calcular base imponible, que sería 1.980.000 dividido 1.1, 1.800.000. Por 10%, 180.000. Bueno, estas heladeras, lavarropas y microondas, como dice el ejercicio, son mercaderías para vender. Cuando dicen mercaderías, es para vender. Cuando registremos en el libro diario, va a ser diferente a lo que fue muebles y útiles, por ejemplo. En muebles y útiles teníamos 2 cosas. Y esas 2 cosas sumamos. O sea, el valor de la silla y la mesa pusimos aquí. Pero cuando son mercaderías, no debemos de hacer eso. Debemos de ser específicos. No es poner mercaderías para la venta nomás o mercaderías. Sino que tenemos que hacerlo por separado. Porque cuando hagamos el costo de venta que vamos a ver más adelante, va a facilitar más el trabajo. Entonces va a ser aquí. Mercaderías. Y vamos a ver qué fue nuestra mercadería. Mercaderías. Va a ser heladera Cónsul. Vamos a hacer mercaderías. Heladera Cónsul. ¿Cuánto es el importe de la heladera? Me voy a mi ayuda de memoria, o sea, mi cálculo auxiliar. Y la heladera es este primer dato. Y el valor de la cosa, el valor del objeto, es la base imponible. Entonces va a ser 5.600.000. Luego tenemos lavarropas eléctricas. Entonces va a ser mercaderías, lavarropas eléctricas. Y nos vamos a copiar la base imponible, 6 millones. Por último tenemos microondas Tokio. Entonces va a ser mercaderías, microondas Tokio. Y voy a copiar la base imponible, 1.800.000. Ok. Si nos vamos al borrador de operaciones, ya hicimos la heladera, microondas, Hasta aquí sería el primer asiento. ¿Por qué? Porque aquí ya empieza la fecha 2.
fecha por fecha, vamos a realizar un asiento. ¿Qué nos falta registrar en el libro diario? Nos falta registrar el IVA, crédito fiscal 10%. Si me voy al plan de cuentas, ahí está, IVA, crédito fiscal 10%. IVA, crédito fiscal 10%. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a sumar todos los IVAs que calculé. El IVA de las sillas, 40.000, más, perdón, el IVA de las mesas, 40.000, más los 20.000, el IVA de la silla, más los 4.500.000, el IVA del auto, de la camioneta, los 560.000, el IVA de las lavarropas, los 600.000, el IVA de las heladeras, de lavarropas, y ahora los 180.000 del microondas. Y da 5.900.000. Entonces, estos 5.900.000 es la suma de todos estos IVAs. 40.000, 20.000, 4.500, 560, 600.000, 180.000. Bueno, si veo en el borrador de operaciones, ya está todo. Pero, como les había dicho hace rato, en el asiento de apertura hay algo que se calcula, que es el capital. ¿Y el capital a qué es igual? Habíamos hablado de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial me dice que es el activo menos el pasivo debe de ser igual al patrimonio neto. ¿Y el patrimonio neto a qué es igual? Miren aquí. Patrimonio neto también es igual al capital. Y justamente el capital es la cuenta que se calcula en el asiento de apertura. ¿Y cómo voy a calcular el capital? Debo de saber el activo, el total del activo, y le tengo que restar al total del pasivo. Entonces voy a buscar aquí cuánto es el total del activo. Caja es activo, banco es activo, muebles es activo, rodados es activo, mercaderías es activo e IVA crédito fiscal es activo. Todas estas cuentas son activas, o sea, son activos. Pero no tengo pasivos. No hay. Entonces, ¿a cuánto asciende activo? Vamos a sumar. 209.900.000 es el total del activo. Ahora el pasivo. ¿A cuánto equivale el pasivo? A 0. No hay. No tenemos pasivo. Y yo quiero calcular el patrimonio neto, que a su vez es igual al capital. ¿Y qué me dice la ecuación patrimonial? Activo menos pasivo es igual al patrimonio neto. Entonces, activo, que es 209.900.000, menos el pasivo, que es 0, va a dar 209.900.000. Y eso debo registrarlo en el asiento de apertura. Ahora, ¿dónde voy a registrarlo? Ahí te sirve tu ayuda de memoria. Patrimonio neto. Inicia y suma en el haber. Y en este caso, el capital es igual al patrimonio neto. Activo menos pasivo. Entonces, debo registrarlo en el haber. Y así como dijimos hace rato, cuando voy a registrar en el haber una cuenta, le antepongo la letra A y pongo el nombre de la cuenta, que sería capital. Y capital tiene saldo acreedor. ¿Qué quiere decir eso? Patrimonio neto, suma e inicia en el haber, entonces tiene saldo acreedor. Quiere decir que las sumas del haber tienen que ser mayores que las sumas del debe.
Cumple la regla otra vez. Entonces, capital, ¿qué tengo que hacer? Acá ya calculé. Es igual a 209.900.000. Hay algo que se llama principio de la partida doble, que me dice, todo debe tiene que tener un haber por el mismo importe. Todos los asientos al finalizar, la suma de lo que está en el debe tiene que ser exactamente igual a la suma de lo que está escrito en el haber. Si yo hago la prueba aquí, sumo todo lo que está en el debe y sumo todo lo que está en el haber, los dos me van a dar 209.900.000. Entonces se cumple el principio de la partida doble. Y aquí coloco la descripción. ¿Qué es lo que es la descripción? Es relatar brevemente lo que se hizo. En este caso, yo siempre le antepongo la palabrita por. Por asiento de apertura. Eso fue lo que hicimos, el asiento de apertura. Y ahí finaliza lo que sería el asiento número 1. Asiento 1. Luego continuaríamos con el asiento número 2. Entonces ahí colocaríamos número 2. Pero eso vamos a hacerlo en la próxima clase. Como les había dicho, esto es a modo de ganar un poco de tiempo, de refrescar un poco la memoria. Y cualquier duda, consulta en clase, por favor sus preguntas. Pero necesito que vean este video para volver a refrescar la memoria o para aclarar dudas. Bueno, quedamos así. Les aviso cuando les pase el video entonces. Gracias chicos, nos vemos.